Rico. Yes. Ya, a ver, buenos días. En este caso tenemos la última práctica dirigida, ya estamos, hoy día tienen su práctica calificada en la noche, ¿sí? Práctica calificada número 4, ¿no? Y después ya viene su examen final. Bueno, en la práctica dirigida 8, observamos lo siguiente, ¿no? Vamos a observar ahí los problemas que ha propuesto el profesor. Dice, una empresa pública tiene en el año K ganancias, en el año K ganancias por XK dólares. La gerencia distribuye de esos XK dólares, distribuye U sub K dólares entre los accionistas y la diferencia, es decir, U sub K menos X sub K menos U sub K dólares en la propia compañía, o sea, lo vuelve a invertir, ¿no? En la propia compañía. Dice, cada dólar invertido de esta manera aumentará la ganancia de la compañía eh, por teta, ¿sí? Teta años no debe ser, teta, ¿no? ¿Sí? Por una inversión de teta, ¿no? Para el siguiente año debe ser, por teta en el siguiente año, ¿sí? El siguiente año. Bueno, es constante, ¿no? Es decir, todos los años la compañía va a tener una ganancia de teta veces esa inversión, ¿no? Ahorita lo explicamos, ¿no? Supongamos que x sub 0 sea mayor o igual que 0, u sub k es menor o igual que x sub k y mayor o igual que 0, con la condición de que x sub k es mayor que 0 para cada k. El objetivo de la gerencia es maximizar el monto total distribuido a los accionistas durante un periodo de n años. Escriba el problema como un problema de programación dinámica y demuestre, me piden demostrar ello, ¿no? En la pregunta 2 observamos, también tenemos en este caso un problema en horizonte infinito de una programación dinámica también, ¿no? En el problema 3 también tenemos horizonte infinito, ¿sí? En programación dinámica. El problema 4 ya no es horizonte infinito, ¿sí? Entonces es una cantidad y una cantidad que me dice que en un ayuntamiento hay una cantidad de dinero, ¿sí? Que se quiere distribuir entre la juventud, la cultura y el medio ambiente, ¿no? Entonces, según eso me dicen, determine usando programación dinámica la manera en que hay que repartir esos 5 millones de euros si el ayuntamiento quiere maximizar el nivel de satisfacción ciudadana, ¿no? Y después vemos dos problemas de teoría de juego, ¿no? Entonces, veamos, chicos, ¿sí? Veamos. Vamos a explicar un poquito qué es lo que tenemos acá en el problema 1. En el problema 1, ¿sí? Me dice, se tiene una empresa, ¿sí? Tenemos una empresa acá, ¿sí? Que va a tener un capital, podemos decir así, un capital, que va a ocurrir esto, ¿no? Va a ser dos cosas, ¿sí? Una cosa distribuye y otra cosa lo vuelve a invertir, ¿no? Invierte. Por ejemplo, si esto fuese en el año 1, ¿sí? Esta inversión viene a ser para el año 2. Entonces, en el año 2, eso que invierte, nuevamente, va a tener algo que distribuye, ¿sí? Y otra vez voy a invertir, ¿no? Invierte. Esto que invierte en el año 3 va así. Otra vez distribuye. Y otra vez invierte. Así sucesivamente, ¿sí? Sucesivamente me dice eh, durante un periodo de n años. Es decir, si estamos en el año n-1,
estamos en el año n-1. Entonces, acá distribuye y acá invierte. Pero si él invirtiera en este año, en el año n, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucede por acá, ¿sí? Acá va a distribuir, invertir y habría un año en n+1 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, un horizonte infinito se va hasta el infinito, ¿no? Vamos a analizar ahí, ¿no? Ya queremos que en ese año termine, ¿no? Entonces, es como decir, y hay problemas variados de esto, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país puede decir durante 5 años, ¿no? En un presidente, ¿sí? Invierte, distribuye e invierte en el primer año de gobierno, en el segundo, y tiene solo 5 años, no tiene infinitos años, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la idea, ¿no? Lo interesante es que esto es discreto, ¿no? Dense cuenta que este de acá, estos tiempos, es discreto, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso va siendo discreto, ¿no? Entonces, cuando uno analiza esto, hay un proceso de causalidad, ¿no? ¿Sí? Un proceso de causa, ¿no? Cuando tú inviertes, esto va a tener una causa para el siguiente, ¿no? Mm, Porque el siguiente no tiene un efecto, este, en efecto de este caso que no sea una causa, ¿no? Si tú inviertes algo, va a causar un resultado para el siguiente año, ¿no? Ese siguiente año, si tú puedes invertir, va a causar, ¿sí? Algo para el siguiente año, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Hay una causalidad, ¿no? Hay muchos criterios, ¿sí? Hay muchos criterios para el tema de causalidad, muchos, ¿sí? Dentro de esos criterios de causalidad, ¿sí? Está la ecuación de Bellman, ¿no? Sí, la ecuación de Bellman, ¿no? Entonces, la ecuación de Bellman es un método para resolver, ¿no? La ecuación de Bellman es un método para resolver este problema, ¿sí? De optimización dinámica, ¿no? Este es un problema de optimización dinámica, ¿no? De optimización dinámica, ¿sí? Ahí está. Entonces, en Bellman, ¿sí? Se trabaja una línea de tiempo, el cual acá tienes x sub 0, ¿sí? Es el capital inicial, y acá vas a tener un nuevo x1, ¿sí? A este vamos a llamar nuestra primera etapa, la etapa 1, ¿no? Y acá tenemos la etapa 2, vamos a tener x2, ¿sí? Y así sucesivamente tenemos nuestra etapa, ¿sí? Final, ¿no? xn-1. X sub n-2. Acá tengo la etapa n-1. X sub n, la etapa n. Acá va a haber una regla de política, ¿no? ¿Sí? Algo, ¿sí? Una política. O sea, acá va a haber una política uso 0, ¿no? En esta etapa va a haber una política uso 1, una política uso 2, ¿sí? Acá va a haber una política
U sub n menos 1, ¿no? Esta regla de política va a trabajar en ese periodo, chicos. En un periodo, en una etapa, ¿sí? Solamente puede haber estos actores, ¿sí? Miren, dense cuenta, ojo. Y ahí es justamente en los exámenes donde, cuando se equivocan, ¿no? En los exámenes ponen muchos actores, ¿sí? Ojo. Mira, en la etapa 2, ¿sí? En la etapa 2, los únicos actores, los únicos actores, ¿sí? O elementos que hay ahí, solamente viene a ser X1, U sub 1 y X sub 2. No hay X sub 0, no hay X sub n, no hay X sub 3, no hay X sub 4, no hay U sub 3, no hay ninguno de estos. Mucho cuidado, solamente él. Entonces, eso significa que si es que aparece algunos de ellos, ¿sí? Que no deben pertenecer a esta etapa, yo tengo que usar los datos para que no lo aparezca y debo quedarme solamente con los que debo analizar en esa etapa, ¿sí? Y son los únicos que van a trabajar en cada etapa, ¿sí? En cada etapa. Ya está. Entonces, estamos recordando brevemente la teoría, ¿sí? En este caso, que el profesor ha hecho en clase, ¿no? Entonces, ustedes ya saben lo que es la causalidad, saben el, el cuándo ocurre eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver ¿no? A ver, este acá. Acá lo tengo diseñado un poquito. Tengo la solución. Entonces, ahí está. Vamos a explicarlo. Ya. En el problema, entonces, me dice que estoy tomando un año cualesquiera, ¿sí? Entonces, un año cualesquiera, como observas, en un año cualesquiera tenemos el repetitivo, ¿no? O sea, algo que se gana, eso que se gana se invierte, se distribuye y otra vez se va a invertir, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengo una ganancia X sub K, que es mi ganancia, en el año K. En el año K tengo la ganancia X sub K. Esa ganancia lo distribuyo, U sub K, como me dice el problema, ¿sí? Y vuelvo a invertir la otra diferencia. Dense cuenta, si yo sumo lo que invierto más lo que distribuyo, me vuelve a dar, obviamente, la misma ganancia que obtuve, ¿no? Recuerda que esto que se invierte va a servir para el siguiente año, ¿no? U sub K más 1. Entonces, esto de acá, esta va a ser la nueva ganancia, ¿sí? Si observas acá, esto va a ser la nueva ganancia para el siguiente año que voy a distribuir, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con X sub K más 1. Entonces, X sub K más 1, que es el siguiente año, ¿qué cosa va a ser? ¿Sí? Vas a tener la ganancia que ya tenías, tu ganancia que tenías, ¿sí? Más lo que inviertas. La ganancia más lo que inviertes, ¿sí? ¿No sé? Si yo gané 2.000, ¿sí? Voy a invertir, no todos los 2.000, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de los 2.000, tú vas a invertir cierta parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, vas a ganar ¿no? Entonces lo que inviertas. Y eso va a ocurrir para el siguiente año, ¿no? Entonces, el siguiente vas a tener lo que ganaste en el año K, para el año K más 1, lo que ganaste más lo que inviertas, pero que te dice que lo que inviertes esto es lo que vas a ganarse, ¿sí? Entonces vas a tener, este va a ser tu nueva ganancia, ¿sí? Ganancia para el año K más 1. Lo que tenías más lo que has invertido. No has invertido todo el X sub K. Si hubiera invertido el X sub K, tendría que en este caso calcular interés, ganancia, etc., ¿no? En este caso solamente por un factor teta, me dice, ¿no? Por cada año. Entonces, para el siguiente año X sub K más 2 va a ser X sub K más 1. Teta a veces, esto no cambia. Podría ser que cambie, ¿sí? Podría ser. Hay casos, hay problemas que tengo así. X sub K más 1 sería X sub K. Un teta sub K. X sub K
menos Usuca, ¿no? Donde esto varía en Casio, ¿no? Sí, cambia. Según el problema, me está diciendo que eso no cambia, es constante cada año, ¿no? Eso es lo que me decía, ¿no? Cada año. Entonces, eso es constante, ¿no? Pero podía ser que cambie, ¿sí? Recuerda que cada año podía ser, por ejemplo, eh, recuerda que en un, en un sitio, siendo un poquito más real, la tasa de interés, si esto fuese el interés, ¿sí? Entonces la tasa de interés no es lo mismo que en el 2000, que en el 2010, ¿no? Por ejemplo, por decirte así, ¿no? Porque en este caso de repente hubo un periodo de inflación, etc., ¿sí, no? Sí, entonces ya esas son otras posibilidades que ya lo van a ver cuando esté en macro, ¿no? ¿Sí? O en micro también, ¿no? Ya se ven más cosas, ¿no? A influir. Nosotros estamos colocando ahí que ese teta es constante, ¿no? En todos los años la tasa de interés es constante, no ha cambiado, por lo tanto va a ganar siempre, ¿no? Lo único que cambia son lo que vamos invirtiendo, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué sucede por acá? Nuestra función, ¿sí? Va a ser, vamos a ver cómo calculamos esta suma, ¿no? Entonces, el problema te dice lo que tienes que maximizar, ¿no? Entonces, vamos al problema. ¿Mm? En el problema 8 me dice, el objetivo de la gerencia, ¿sí? Entonces, acá dice, el objetivo de la gerencia es maximizar el monto total distribuido. O sea, no vas a maximizar, en este caso, lo que se invierte, sino lo que distribuyes, ¿sí? Entonces, el monto total, vas a maximizar el monto total que distribuyes entre los accionistas durante los N periodos, ¿sí? Los N periodos. Entonces, ahí me está diciendo que voy a maximizar, ¿no? Entonces, voy a maximizar, ojo, no maximizamos, me dice el monto total, ¿sí? Entonces, si observas, vas a maximizar el monto total que se distribuye. El monto total que distribuye viene a ser lo que distribuí acá, más lo que distribuí acá, más lo que distribuyo acá, y así sucesivamente, ¿no? Lo que vas distribuyendo. Eso, ¿no? Eso hay que maximizar, y como es el total, hay que sumarle, ¿no? Hay que sumar, ¿no? Más. Entonces, lo que hacemos es el, ¿no? Entonces, por eso que aparece la sumatoria, ¿no? La sumatoria. Entonces, date cuenta que debo llegar hasta n-1. ¿Por qué no hasta n? Porque si llego hasta n, por eso te dije, te voy a explicar acá, si llego hasta n, voy a tener que distribuir e invertir, ¿sí o no? ¿Sí? Pero yo esto ya no quiero que esto suceda, esto ya no quiero que suceda. ¿Sí? Porque ya no quiero distribuir, ya no hay en el n+1, ¿sí? En el n+1 ya no hay, ¿no? No quiero, ¿no? En el n+1 ya no. Quiero hasta n. Entonces eso significa que solamente va a haber una distribución hasta n-1, ¿no? Por eso es que la suma viene hasta el periodo n-1, ¿sí? Entonces, en el periodo n-1, recuerda que lo que se distribuye es usucacio, ¿no sé? Usuca es que lo distribuye en cada periodo. Yo no sé cuánto distribuye, ¿no? No es constante lo que distribuye, ¿no? ¿Sí? De repente el primer año dio 1000, el siguiente año dio 10.000, el siguiente año dio 5000, no se distribuyó, ¿no? Yo no lo sé, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a distribuir, ¿no? Entonces, ahí es donde voy a sumar todo eso. Entonces, esa suma es lo que vamos a hacer, ¿no? La suma de todos los años que se está distribuyendo, ¿no? Sumamos desde el primer periodo que hemos distribuido, ¿no? Distribuimos. Y acá viene, si es que por A o B él, ¿no? Entonces, este S su N significa de repente dice, y en el último año sobró 10.000 soles, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Pero depende, ¿no? En nuestro caso. Ahí eso depende del problema, ¿no? Ese es el modelo, ¿no? Ese es el modelo que tenemos.
y eso es lo que vamos a maximizar, ¿no? Date cuenta que acá no aparece ni X sub K ni nada por el estilo, ¿sí? Aparece simplemente lo que nos dice. Esto ya ha sido pregunta de examen, chicos, ¿sí? El profesor ya lo ha tomado como examen. Entonces, a veces cuando el alumno se le plantea, el alumno hace el solucionario, hace, ¿no? Quiero maximizar de esta manera y quiero maximizar X sub K, dice, ¿no? Entonces, pero si no te pide X sub K, eso significa que no ha leído, ¿sí? Entonces, no lee, pone cualquier cosa acá, ¿no? Tienes que leer en el texto, te dice bien claro qué es lo que tienes que maximizar, no estamos inventando nada, ¿no? De repente el profesor lo varía y te pide otra cosa, ¿sí? Otro problema, las ideas son casi similares por ahí, entonces hay que leer bien, chicos, ¿sí? El problema es de lectura, ¿sí? Por lo general no leen bien, ¿sí? No leen bien. Entonces, por ejemplo, en una práctica que ya se las ha tomado a ustedes, ¿sí? Prácticas anteriores, no voy a hablar de la última práctica, chicos, ¿sí? En las prácticas anteriores que he tomado ustedes, a veces le decía solo haz tal cosa, y entonces el alumno, por ejemplo, imagina que dice solo analiza, solo haya X sub 3, por ejemplo, ¿no? Entonces el alumno comienza a graficar, ¿no? Comienza a hacer un montón de cosas, ¿no? ¿Sí? Pero esto no tiene puntaje, este es 0 puntos, chicos, ¿no? A pesar que lo hayas hecho bien, esto no tiene 0 puntos, porque solamente se te ha pedido él, ¿no? Y entonces el alumno está haciendo otras cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, se le decía en el X u T, analiza si es estable, ¿no? Entonces quiere ver si es estable. Entonces, ¿qué hacía? Graficaba un montón de cosas por acá, analizaba, calculaba su polinomio y después encontraba sus vectores propios, sus valores propios, ¿no? Hacía todo eso, pero esto, si lo vas a usar, y lo dejaba ahí especificado, ni siquiera lo usaba, ¿no? Lo dejaba ahí y después decía ya, siguiente problema, 3, ¿no? Dejaba ahí el 2, pero si no has hecho nada, ni siquiera has respondido lo que está acá, entonces esto no vale, ¿no? ¿Sí? No vale. Entonces, están gastando, invirtiendo tiempo en vano, chicos, ¿no? Entonces, y hay que tener claro, chicos, los que nos piden, ¿no? ¿Sí? Muy claro lo que piden acá, ¿no? Muy claro. Entonces, eh, vamos a terminar ello para decirle con respecto a lo que hicieron mal en la última práctica. ¿Ya? Entonces, acá ya hay esto de acá, ¿sí? Esto que observamos acá es, ya les expliqué, ¿no? Eso es lo que va sucediendo en todas las etapas, ¿no? En todas las etapas va a suceder eso, ¿no? Entonces ya está. Y con eso, como tú observas, ¿sí? Ahí tengo este modelo, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Este modelo. Entonces lo voy a llevar a este modelo, ¿sí? Voy a llevarlo a este modelo para poder usar Bellman, ¿no? ¿Sí? Entonces, y ahí es donde, acá mejor. Seguimos acá. Entonces, ahí está. Entonces, eso es lo que le mencionaba, ¿no? En cada etapa, ¿sí? En cada etapa tengo él, ¿no? Entonces se analiza por etapas. ¿Sí? Vamos a la última etapa, ¿sí? La última etapa ya no hay un proceso, por lo tanto, en mi última etapa que tenía, ¿sí? En el último, ¿sí? Ya no hay nada que maximizarse, ¿no? ¿Sí? Ya no hay nada que maximizar, ¿no? Simplemente es el último, ahí termina, ¿no? ¿Sí? Esta es la última etapa, ¿sí? Según me piden, vamos a escribir última, vamos a poner así mejor, el periodo final, ¿no? Final. El final nos hablan, el problema bien claro lo menciona, cuándo quieren que termine, ¿sí? Entonces, el problema bien claro nos está diciendo, quiero que termine en un periodo de n años, no n más 1 ni n menos 1, n años. Entonces, en un periodo de n años, yo quiero que termine en n años eso, ¿no? Entonces, si quiero que termine en el año n, en el final, el periodo final, debe ser en el periodo n, ¿no? En el periodo n. Eso es
dato, ¿sí? Dato. ¿Ha visto? A ver, en los casos se le dice, por ejemplo, los exámenes ha venido, inclusive el profe a veces coloca ahí, dice, que termine en el periodo 3, ¿no? Entonces, en el periodo 3, entonces el alumno cuando pone sumatoria de k igual a 0 hasta 3, pero no dice hasta 3 acá, ¿no? Entonces, si me dice que termine en el periodo 3, este proceso de acá es hasta una etapa anterior, porque ya la etapa 3 está casi, ¿no? ¿Sí? Acá está la etapa 3, ¿no? Entonces esto debería ser hasta 2, ¿no? Entonces, si acá está n, acá va a ser hasta n menos 1, ¿no? Entonces, ahí termina. Y en los siguientes, me dice, en el siguiente, y este es el proceso de causalidad, ¿sí o no sé? Entonces, ¿qué me dice Bellman? Me dice, lo que se va a repetir es que en cada periodo, ¿sí? En cada periodo que tú hagas, ¿sí? Vas a maximizar, ¿no? Lo que me pide maximizar. Vas a maximizar, ¿qué te pide maximizar el problema? Me pide maximizar lo que se distribuye en ese periodo, ¿sí? Yo no estoy hablando de lo que voy a distribuir en el periodo. Si me hablan en la etapa, si hablo en este caso, en la etapa 5, yo no me interesa distribuir que se distribuye en la etapa 4, ni en la 2, ni en la 8, sino en la etapa 5. Entonces, voy a maximizar este uso mira, ¿sí? Entonces lo que vas a maximizar, es este uso K. Porque eso es lo que pide maximizar, ¿no? Entonces eso debe aparecer acá, mira, ¿sí? Acá debe aparecer. Porque es lo que vas a maximizar. Por lo tanto, acá dice, esto va a maximizar, ¿sí? Y obviamente lo que hace Bellman es venir de atrás hacia adelante, ¿no? Es lo que hace Bellman, ¿no? Bellman dice lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Bellman te dice, yo no sé cuánto se dio acá, no lo sé, ¿sí? Si supiese, empezarías adelante. Como no lo sé, Bellman viene al revés, va a ir regresando hasta acá para encontrar esto de acá, ¿sí? Eso es lo que va a ir encontrando, va a ir encontrando estos. O sea, mi respuesta tiene que ser estos valores, ¿sí? Tiene que ser estos valores, ¿sí? Cada uno de ellos, de esa manera. Pero en él dice, en este último periodo, ¿sí? Entonces, esto sí conozco, dice, esto sí yo sé, esto conozco. Como esto ya conozco, entonces puedo, lo que yo instruí, más él, analizar todo en esta etapa, ¿sí? ¿Sí? En esta etapa voy a analizar. Entonces, y voy retrocediendo etapas para etapas, ¿sí? Entonces, en esta etapa, ¿quiénes son los actores? Si estamos en la etapa n su n menos 1, si estamos en esta etapa, por ejemplo, imagina que sea n, debes maximizar el, entonces acá debe aparecer u su n menos 1, ¿sí? De ese debes maximizarlo. Y lo que tuviste en la última etapa, ¿no? De la etapa anterior, de lo que viene en la etapa anterior, ¿no? Entonces, de la etapa anterior sería el j de n de x u n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta última etapa, ¿quién sería, no? Si, por ejemplo, sería en él. En n su n menos 1, estamos en la etapa n su n menos 1. ¿Qué vas a analizar, no? Mira lo que vas a obtener acá. Vas a obtener justamente este de acá, ¿sí? Él. Lo que vas a obtener es esto, ¿no? Para él, ¿sí? Esto es lo que vas a obtener, mira, ahí está. Date cuenta, él vas a obtener, ¿no? ¿Y qué dice? Vas a maximizar. ¿Sí? Lo que te dice el problema, tienes que maximizar esto, entonces voy a maximizar él, mira, ¿sí? Él voy a maximizar. Más lo que hiciste en el año siguiente, es decir, en el SN, ¿no? Entonces, NSN, XN, ¿sí? Eso es lo que está en ese. Date cuenta que acá no aparece nada de él, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer ahora, usando la regla que nos han dado ahí, todo tienes que llevarlo a esta etapa, a la etapa n-1, todo tiene que estar en esta etapa, ¿no? Ya no me sirve analizar, ¿no? A veces el alumno lo pone acá, uso n-1 más uso n, no, pero esto no nos sirve, ¿no? Porque eso no lo estoy analizando, ¿no? Yo no estoy en la etapa n-, ¿no? ¿Sí? No estoy en esa etapa. Entonces, chicos, si ustedes se equivocan ahí,
entonces ya es fatal, ¿sí? Ya es fatal porque eso no, no estás haciendo, ¿sí? No estás haciendo lo que te pide el problema. Y eso, como lo vuelvo a repetir, son los errores muy comunes en los exámenes, ¿sí? Muy comunes en los exámenes. Entonces, dense cuenta, mira, les estoy explicando ahí. Otra vez repito, cada etapa, etapa por etapa, existe este proceso en cada etapa. Entonces nosotros vamos a ir de la etapa final y vamos a ir regresando de manera recursiva, ¿no? Vamos haciendo una regresión hasta conocer a él. Y una vez que conozcamos él, por causalidad sale todos ellos, ¿no? Todos ellos, ¿no? Eso es lo que me dice Bellman, ¿no? Ese es uno de los métodos, no es el único método, ¿no? Ya van a ver seguro en macro, micro, creo, macro, no creo. Van a haber otros métodos, chicos, ¿no? Pero este es uno de ellos, ¿no? Uno de los métodos. Ya está. Entonces, comenzamos a analizar. Bueno, acá, para no escribir mucho, ¿sí? Y para ser ordenado, ya tengo el, ¿no? Voy poniendo pantallazo por pantallazo. Ven para acá. Ya está. A ver, entonces nos vamos fijando ahí, proceso por proceso. Entonces, fíjense acá. eh, estamos en el último año. ¿Qué sucede en la etapa SUN? En la etapa SUN ya no quiero invertir más. Entonces, en la etapa SUN va a quedar simplemente XUN, ¿no? En la etapa N, ¿sí? Solamente va a quedar XUN. Esto será mi XUN, ¿no? Esto será el XUN. Entonces, yo ya no quiero esto, ¿sí? Ya no quiero que haya un XUN más 1, ¿no? Esto ya no quiero, ¿no? Esto no quiero de acá. Entonces, quiero que se quede acá. Entonces, acá debe quedarse, ¿no? Debe quedar ese XUN multiplicado por algún factor. En este caso, le llamo 1 o lo dejo ahí, ¿no? ¿No? Y yo le he puesto así nomás, ¿no? De repente es 1, no sé, ¿no? Por eso hay problemas que me dicen que es 1, que es el mismo, o sea, al final quedamos con X u N, podía ser el doble, el triple, no lo sé, lo dejo con alfa su N nada más, ¿no? Ahí está. Es un factor de él. Recuerda que nuestro objetivo es encontrar X u N en cada periodo. Mi objetivo acá es encontrar X u K. O sea, acá me dice una función, me dice, esta es una función en la etapa K que depende solo de X u K, ¿sí? Solo de X u K. Entonces mi resultado acá debe estar todo en términos de X u K, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer acá. Entonces, vamos analizando para la etapa NSN-1, mira, por eso le he puesto el grafiquito, ¿no? ¿Sí? Ustedes para que se guíen, chicos, yo les sugiero, como sugerencia, que hagan, ¿no? En la etapa NSN-1, ahí voy a analizar, ¿no? Voy a ir retrocediendo etapa por etapa. Entonces, la etapa NSN-1, entonces, ¿qué me dice? Aplico Bellman, ¿no? Bellman. ¿Qué me dice la etapa SN-1? Me dice, vas a maximizar UN-1, ahí está, ¿sí? Uso n-1 más, ahí está, más lo que sucedió en el año siguiente, ¿no? Pero en el año siguiente ya quiero que esto se estabilice, o sea, quede ese su X. Entonces me debe quedar él. Y él ya estamos diciendo que va a ser este de acá, ¿no? Un resultado que depende de X n, mira. X n por una constante, que podría ser el mismo o otro, ¿sí? Ahí está. Entonces, él. Y lo reemplazo. Pero date cuenta que estamos en el año, la etapa NSN-1. Acá está NSN-1, pero acá no está NSN-1, ¿sí? Él también debe estar en NSN-1. Entonces, ahí es donde tienes que usar justamente esta propiedad que habíamos dicho recursiva, ¿no? ¿Sí? En todas las etapas, ¿sí? Que está acá, va a ocurrir esto, ¿no? Esto va a ocurrir. Entonces, en el n será x u n menos 1 más teta veces x u n menos 1 menos u su n menos 1. Entonces, eso lo tengo que reemplazar allá. ¿Sí? Entonces, voy a reemplazar esto. Entonces, ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, voy a reemplazar el alfa su n multiplicado, ¿no? Recuerda, ¿sí? Vamos a poner un poquito más abajo él. Recuerda que acá tenemos que x su k más 1 era
lo que venía anterior, más teta veces x sub k menos u sub k, ¿no? Eso era lo que nos había planteado el problema, ¿no? Ya está. Entonces, teniendo presente él, viviese acá. Entonces, para x sub n, él sería n menos 1, x sub n menos 1, teta veces x sub n menos 1, menos u sub n menos 1. Pero este x sub n está multiplicado por alfa sub n, entonces va a ser por alfa sub n, por alfa sub n, por alfa sub n, x sub n menos 1, por alfa sub n teta, alfa sub n teta, ¿no? Recuerda que alfa sub n es una constante, ¿no? Esto no es un no te, profe, pero acá sigue dependiendo de n, no depende de n, esa es una constante, ¿sí? Una constante, el doble, el triple, no sé, algo será, ¿no? La constante. Como te das cuenta, todos los factores, recuerda que nuestros factores eran x sub n y u sub n. Todo debe quedar en términos de s n menos 1, no te tapa, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe quedar. Entonces, al final, como ustedes le dije, debe quedar solamente él, ¿no? Vas a tener como observa, vas a tener algo de la etapa siguiente, este algo va a haber una propiedad, una recursivo, una ecuación recursiva, ¿sí? Y esto va a servir para ir al año anterior, y debe quedarte todo en términos de la etapa n sub n menos 1, ¿sí? Y así, una vez que hayas hecho él, le he expresado todo en el término de n sub n menos 1, olvídate de, de alfa sub n, es una constante, ¿sí? Ahí le hubiera puesto alfa mejor, ya está, pero bueno. Entonces me queda él y lo agrupo, ¿sí? Ahí está agrupado. Voy a analizar ahora él, ¿sí? ¿Qué observas acá? Si tú observas, ¿sí? Observamos acá cómo resuelvo él, ¿no? Hay que resolver, ¿no? Hay que resolver. Debemos resolver un problema de maximización. Debo resolver un problema de maximización. O sea, hay que maximizar, ¿no? Pero date cuenta, ¿te acuerdas lo que veíamos, por ejemplo, cuando hacíamos el en lo anterior teníamos el, ¿no? Entonces, y si tú quieres maximizar, acá tienes 4 variables, 1, 2, 3 y 4, no puedes maximizar los 4 a la vez. Entonces, lo que tú tienes es que te dice maximizar eh, una función que dependa de él, y por lo tanto, lo que vas a maximizar es él, ¿no? Entonces, cuando tú maximices él, significa que x lambda, ¿sí? Porque todos dependen de t, esto deben ser fijos, ¿no? Esto deben ser fijos, ¿no? A él no lo vamos a maximizar. Fijos, es por eso que solamente vas a hacer para uno. Esa misma idea está acá, ¿sí? Esa misma idea está acá. Entonces lo que vas a hacer es maximizar una función, vas a maximizar una función que dependa de u, ¿sí? Entonces te pide, vamos a maximizar esta función en u, ¿sí? Ahí está. Entonces que tiene esta forma, ¿no? 1 menos, lo voy a escribir así, alfa teta, pero no está escribiendo alfa n, ¿sí? Por u más teta más 1 por alfa x, ¿sí? X. Pero eso significa que ese x viene a ser constante, ¿sí? Viene a ser constante. El único que depende de u, esta es una constante, ¿no? Entonces, esta es una constante. Este es constante para esa función, ¿no? Él es constante para fu, ¿no? Para fu, porque no depende de u, ¿sí? Entonces tienes algo parecido a él, ¿no? fu 2u más 3, esto es constante, ¿sí? Constante, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una función lineal, ¿sí? Lineal. Sujeto, ¿sí? Está sujeto a algo. Según el problema, nos dice que está sujeto a algo, ¿sí? Creo que está acá, si no está acá, está allá, no está acá, así está acá, ¿sí? Sujeto, miren, a que lo que yo vaya a distribuir siempre será menor o igual que lo que en este caso lo que gané, ¿no? No puedo invertir, si gané 1000, no puedo invertir 5000, no tiene sentido, ¿no? Entonces me dice él, y con este USUK mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, eso es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, me está diciendo sujeto
a él, ¿no? ¿Sí? Al que U sea mayor o igual que 0, pero menor o igual que X, ¿no? Menor o igual que X. Chicos, ¿qué les hace recordar ese problema? ¿Sí? Ese problema algo les hace recordar y es pasado, no sé. Nada les hace recordar, chicos, ese problema. Creo que tiene examen, creo hoy día, creo, ¿no? Me parece que tiene examen, creo que sí tiene examen. Entonces, algo se debe recordar, pues, chicos. Para su examen de la noche, ¿no? Creo que en unas horitas se, todo el curso entre de porrazo, ¿no? ¿Qué les hace recordar ese tipo de problemas? ¿Sí? Nada les hace recordar, chicos. Voy a escribirlo así para que sea más sencillo. Por ejemplo, él lo puede escribir de esta manera. ¿Mm? Entonces, acá tengo, por ejemplo, ya está. ¿Qué les hace recordar ese problema? Kuhn-Tucker, efectivamente es un problema de Kuhn-Tucker, ¿sí? Entonces, si fuese igualdad, sería un problema de Lagrange, ¿no? Entonces, Kuhn-Tucker, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden usar ahí Kuhn-Tucker, ¿no? Si no tienen idea, ¿no? Entonces, y ahora voy a hacer un breve por acá. Yo lo voy a borrar, ¿sí? Una breve explicación, chicos. El problema es que no saben usarlo, chicos. He visto ahí en la práctica que es grave, chicos, ¿ah? A pesar que es gravísimo, ¿no? Son muy pocos, ¿sí? Muy pocos los que saben usar. Chicos, eh, que ustedes no se les descuente no significa que uno no se dé cuenta. Ha habido plagio por un montón, chicos. Y nuevamente sucede lo mismo, ¿no? Sucede que Juanito, ¿sí? Juanito hizo un problema, ¿sí? Resolvió un problema y él se lo pasó a Carla, ¿sí? Carlita estaba en problema. Quiso Carla, ¿sí? Hizo lo mismo. Pero Carla, como es muy buena, se lo pasó a María, ¿sí? Y María hizo él. Pero María, ¿sí? Está en un WhatsApp y se lo pasó a todo el grupo del WhatsApp. Pero Juanito le dijo, ojo, no le se lo pases a nadie, no se lo vayas a pasar, te lo paso a ti porque tú eres mi amiga o su enamorada, etc. Se lo pasó a ella. Pero ella es su mejor amiga que se lo pasó a María, se lo pasó a su mejor amiga. Pero María no quería que nadie jale y se lo pasó a todo el grupo. Y todo el grupo, ¿sí? Hizo lo mismo. Pero ¿qué sucedió? Que Juanito no había entendido bien, no entendió bien. Como no entendió bien, ya lo hizo mal. Entonces, eso que hizo mal se fue en cadena para todos. Ella, ¿qué hizo? Hizo lo que le había hecho mal, entonces ya está mal. María confió en su amiga Carla, ya está mal. Y todo lo del grupo que no habían estudiado, ya está mal, ¿sí? Pero en algunos de este grupo, algunos y muy pocos, dijeron, esto está mal, mejor hago el mío. Y estos son los únicos, ¿sí? Que han hecho bien, ¿sí? Se nota, chicos, en los errores, porque los errores ven cadena, ¿sí? hay, hay errores muy graves, gravísimos, ¿no? Ponte que alguien haga esto, mira, por decirte así. Por ejemplo, algo que estaba revisando, pero era mm, en este caso, en de ciencias, ¿no? Sucede en todo cuando es virtual, ¿no? En de ciencias, por ejemplo, le pide elevar al cuadrado. Y hay uno que hizo esto.
Esto se lo pasó. Esto fue Juanito, se lo pasó a él. Juanito se lo pasó a Carla, Carla, María y todos, y encontrabas como 20 exámenes, porque son ahí como 40, 20 exámenes, todos que habían hecho de acá para acá, ¿sí? De acá para acá. Se puede equivocar uno o dos, pero 20 personas que se equivoquen, ya ese es fatal, ¿no? Pues eso es grave, ¿sí? Porque estos son dos negativos, ahí no hay nada, ¿no? Esto es lo correcto, acá es 2 menor x al cuadrado menor que 4, ¿no? Esto es lo correcto. Muy poquitos hicieron el, claro, facilita, ¿no? Yo pongo de acá 0 para abajo, 0, 0. Ya si hayas escrito todos 5 páginas acá, es 0, así, 0, 0, 0, 0, no vale, no tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Bueno, por un lado ayudan y por otro lado, ¿sí? Se hacen mal, pues, chicos, ¿no? Entonces, ese es un problema y eso, chicos, viene sucediendo desde la primera PC. Y el parcial también, ¿sí? Yo le dije al profesor, el parcial también ha ocurrido lo mismo, en el parcial también ocurrió. El profesor ya en el final se va a poner más drástico. Entonces, si ustedes siguen haciendo que Juanito, ¿sí? Que Juanito les pase a Carlita y Carlita le pase a María y María le pase al WhatsApp para que todos hagan él, entonces todos ellos, chicos, todos ellos van a tener 0, es decir, va a tener 0, 0, como en ciencias, ¿no? En ciencias se encuentra uno que sea similar y todos en cadena tienen 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pero no 0 en la pregunta, ojo, no 0 en ciencias, no es 0 en una pregunta, es 0 en toda la PC. ¿Sí? Basta que una pregunta, una sola pregunta, se hayan copiado para que toda la PC tengan 0, ¿sí? Toda esa PC tengan 0. Eso hacen en ciencias, chicos, ¿sí? En ciencias, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió, chicos, acá? Ya les explico, ¿sí? Había un problema, hay varios problemas, ¿no? Había ahí. Entonces, había un problema de este tipo que era lineal. ¿Sí? No me acuerdo ahorita. Vamos a poner así, algo así. U más algo. ¿Sí? Era él. Entonces, el alumno cuando es lineal hace de frente esto, U0, U1, ¿no? Cuando U esté entre 0 y 1. Pero no dice ni por qué, ni sabe por qué. Y el profesor se le había ocurrido colocar la palabra optimizar. O sea, ni siquiera había puesto maximizar ni minimizar. Entonces, el mecanismo de algunos, ¿sí? Es 0 y 1. 0 y 1, ¿no? Ya no entiendo por qué, pero es 0 y 1, 0 y 1. Son los extremos nomás, ¿no? Solo es 0 y 1. Y como al otro le tocó la versión de 0 y 2, 0 y 2, ya está, ¿no? Entonces, y nada más, hace eso nomás. ¿Por qué? No sabe por qué hace, ¿no? 0 y 2. Entonces, y ponía para 0 vale tanto y tanto, ¿no? Inclusive algunos han puesto lambda positivo y no sé dónde sacar. Ah, ya me acordé, ya ves. Me voy recordando conforme voy hablando, ¿no? Aquí era lambda menos 3, ¿no? ¿Sí? Y acá pone lambda positivo. Más de como 20 alumnos, ¿sí? 20 alumnos han puesto lambda positivo. Lambda 0, lambda negativo. Pregunta, ¿de dónde sale lambda ahí? Es lambda menos 3, no lambda. ¿Sí? Eso no tiene sentido. Eso no tiene nada que ver ahí. ¿Sí? Entonces, eso significa que Juanito se lo pasó a María, María a Carla, o Carla a María, y María se pasó a todos, y todos hicieron igual, porque Juanito hizo mal. Juanito no había estudiado muy bien y piensan que él sabe, ¿no? Ha habido alumnos que han hecho muy bien, ¿sí? Y eso es rescatable, ¿no? Se nota cuando un alumno resuelve, es muy detallado, tiene su propio método para resolver, pero hay alumnos que no han resuelto, tienen 0, chicos, ¿no? Hay 0, hay un montón de ceros en esta práctica pasada, ¿sí? Un montón porque eso no tiene sentido, ¿no? Inclusive, chicos, inclusive, ¿sí? La pregunta 2 que valía 7 puntos, ¿sí? 7 puntos, el profe lo había hecho en su clase. O sea, era un problema de clase, está resuelto, igualito. Solamente que el profe le había dado valores, A2, B3, por ejemplo, ¿no? Nada más. Está resuelto.
Y son muy pocos que se han dado cuenta que están en la clase, o sea, ni siquiera miran la clase, ¿sí? Ha habido casos que se le ha pegado preguntas de la PD y ni siquiera han hecho el problema de la PD, ¿sí? O sea, ni siquiera han visto, ¿sí? Entonces, ya ese es más grave, chicos. Son 7 puntos que estaba resuelto, ¿sí? Y algunos ni siquiera se han dado cuenta de eso. Eso significa que ni siquiera repasan la teoría que está en clase, ¿no? Entonces, ahí está un detalle, ¿no? Chicos, no es dar por dar valores, ¿no? Mecánicamente 0 y 1, y esto lo paso para acá, esto para acá, no es así. Porque eso depende que te pidan hacer. Si maximizar es una cosa, minimizar es otro, ¿no? Por ejemplo, en él, si quisiera maximizar, ¿sí? Maximizar, entonces, si lambda menos 3 es positivo, ¿sí? Entonces buscaría el U máximo, ¿no? U máximo. Y el U máximo en el intervalo es 1. Si lambda menos 3 es negativo, buscaría el U mínimo, ¿sí? Y el U mínimo es 0, ¿no? ¿Por qué sucede? Porque si es positivo, es creciente. Y entonces esto es el U, ¿no? ¿Sí? El U, que va de 0 a 1. Como es creciente, yo tengo que ir hacia arriba, ¿no? Buscar el máximo para encontrar el máximo y el mínimo abajo, ¿sí? Pero en este caso, si yo quiero minimizar, cuando lambda menos 3 es positivo, si yo me voy al máximo, estaría buscando el máximo, pero quiero mínimo. Entonces acá va a ser el U mínimo, que será 0, y el U máximo, que es 1. Pero recuerda que para cada lambda mayor que 3, ¿sí? Para lambda hay un intervalo, ¿no? Lambda será mayor que 3 para t en un intervalo US1. Y lambda será menor que 3 para un intervalo o su 2. Por lo tanto, cuando tú resuelvas, porque era así, si mal no me equivoco, era así, entonces, si tú estás viendo un problema de mínimo, vas a usar un uno particionado, ¿sí? Y ahí voy a particionar él, ¿no? Muchos colocaban lambda menos 3, lambda positivo, ¿no? Chicos, no han hecho nada porque tenían que resolver esto, ¿no? Hay que resolver esto, ¿sí? Porque acá esto depende de t, no depende de lambda. Si pedí de lambda, si u depende de lambda, estaría correcto acá escribir él, ¿no? Estaría correcto porque u depende de lambda. Pero uno depende de lambda, depende de t, entonces habría que resolver esto, como hemos hecho en clase. Resolvemos él, una vez que resuelve él, encuentra los intervalos y ahí está, ¿no? Y tenías que plantear cada uno de ellos, ¿sí? Que esa era la idea, ¿no? En ese problema. Entonces, ese es el problema, chicos, ahí, ¿no? Se les ha explicado. Y si el alumno tiene problemas, esto de que es máximo, de que es mínimo, ¿no? Entonces, profesor, yo no entiendo eso de que cuando es máximo tomo el mínimo, cuando el mínimo tomo el máximo, etc. Entonces, ¿qué haces? ¿Sí? Como ya tengo ¿sí? Voy a poner así, por ejemplo. En Kuntake necesito que tenga así. Vamos a poner que los dos sean menor, acá menos, ya está. Entonces, Kuntake me dice, hay que calcular nuestro hamiltoniano, ¿no? Y por cada restricción le llamaré alfa 1, alfa 12, ¿no? Sí, para no llamarle lambda, para no confundir con él. Entonces acá tengo lambda menos 3 por u, ¿sí? Y acá tendría en este caso menos u por alfa su 1 más u menos 3 por alfa su 2, ¿no? Y aplico toda mi teoría de Kuhn-Tucker, ¿no? Kuhn-Tucker. Y te va a salir igual, ¿no? Sale lo mismo, ¿no? Y ahora voy al otro problema, ¿sí? Ya con eso lo iba a hacer después, pero acá. El otro problema creo que era así. Vamos a poner así. E a la U creo, ¿no? Menos U. Ya está. ¿Sí? Entonces póngala así nomás. ¿Sí? Póngala así. Ya está, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué hace el alumno? Deriva, ¿sí? E igual a 0. ¿Sí? ¿Qué hace cuando deriva igual a 0? Te recuerda que estás resolviendo acá un problema de maximizar, ¿no? De U. Entonces estás encontrando y obviamente es claro la condición de suficiencia, que él es negativo. Por lo tanto, este U asterisco que estás encontrando acá, y te decía así, ¿no? De 0 a 2, si mal no me equivoco, ¿no? Estás encontrando, este U maximiza.
Eso va a maximizar. Ah, ya, acá era, el problema era para optimizar, ¿sí? Entonces no estás, acá ya no estás maximizando, estás optimizando. ¿Mm? Entonces, este U que estás encontrando acá, maximiza. Y muchas veces he visto que el alumno hace esto. No estás encontrando lambda, estás encontrando U. Entonces acá tienes U asterisco que está en término de lambda. No lambda. El alumno dice, profe, encontré lambda. Lambda no se ha encontrado. Lambda es dato. Yo te dije, lambda, este es dato. ¿Sí? Este es dato, este es fijo. El que estás encontrando es U. Un U que maximiza. ¿Sí? Pero si tú ves un poquito esta gráfica, voy a poner así. Voy a poner este. Mejor así. Ahí está. Imagina que acá está el 0, no lo voy a poner para que se note, no voy a poner pegado, ahí está el 2, ¿sí? Y acá está el U asterisco que maximiza, mira. Este es el que maximiza. Y justamente esta función f de u, si pudieras graficarlo, sería así, con segunda derivada negativo, que significa cóncava, ¿no? Cóncava. Pero si, eso si yo busco el máximo, y si busco el mínimo, no tendría sentido ya la derivada, pues, chicos, no tiene sentido, ¿no? Si me hubieran pedido el mínimo de este problema, porque acá le hice optimizar, entonces hay dos casos, el máximo y el mínimo. Entonces, ¿qué hace el alumno? Ah, mecánicamente, ¿no? Ahí no lo razona. Mecánicamente, no interesa máximo y mínimo, es indistinto, ¿no? Por las puras él, ¿no? Derivo, lo igualo, ya está, ese es el que resuelve, ¿no? Ese no es el que resuelve, porque ese es un problema que resuelve un problema de máximo. Para el mínimo, yo tenía que usar uno de los dos y ver cuál de ellos era el mínimo, ¿no? Y nuevamente tenía que irme a los extremos, ¿no? Sí, a los extremos, para ver cuál de ellos era el mínimo, ¿sí? De esa manera. Y ya no usar eso, ¿no? Para el máximo. Entonces ahí tenían que ustedes analizar, ¿sí? Este problema estaba más fácil que el otro, ¿no? Entonces, y ahí está el detalle, chicos, ¿no? Entonces, el detalle no es derivar por derivar, igualar por igualar, ¿no? Ese es un problema, chicos, básico, muy básico, ¿sí? En este caso, eh, tengo ese problema y es lineal, ¿sí? Es lineal, ¿no? Entonces, un problema de Kuhn-Tucker, lo puedes resolver por Kuhn-Tucker o puedes analizar en este caso la misma idea, ¿no? Ahí está. Entonces, otra vez por acá. ¿Mm? Ajá. Venga, usted por acá. Para eso vimos Kuhn-Tucker, pues, chicos, hace tiempo atrás, ¿no? Entonces, hay este problema, ¿no? Que les mencionaba. Entonces, yo tengo un problema f de u sujeto a esta restricción que está acá, ¿sí? El u en ese acá, con, mira, 1 menos alfa teta por u, ¿sí? Más teta más 1 alfa por x, que eso es constante. Entonces yo quiero maximizar esta función en términos de u. Y acá voy a usar lo que dije, ¿no? Como quiero maximizar, entonces cuando este de acá, 1 menos alfa teta es positivo, ¿sí? Entonces el máximo se contará cuando u sea x, ¿no? ¿Sí? X, porque si es positivo ese es creciente, entonces el máximo se encuentra hacia arriba, ¿no? Hacia arriba y será X, ¿no? Por lo tanto, cuando tú reemplaces en X, ¿sí? Vas a encontrar justamente el máximo valor, ¿no? Yo quiero el f de un máximo. El f de un máximo, ¿qué va a ser? Entonces, cuando el u vale X, mira, acá tienes X, ¿sí? Voy a escribir acá para que se note. Tendría 1 menos alfa teta por X más teta más 1 por alfa por X. Entonces, fíjate acá, acá voy a multiplicar, tendría X menos alfa teta X más teta alfa X más alfa X. Mira, él con él se cancela y va a quedar simplemente X más alfa X. Factorizo X y quería 1 más alfa. Ahí está, ¿no? Eso es lo que queda acá. 1 más alfa X. ¿Sí? Recuerda que este es un número, ¿no? Cuando maximizo encuentro un número, ¿no? ¿Sí? No encuentras algo en U, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo f de x menos x al cuadrado más 2, ¿sí?
Entonces, eso más o menos es así. Entonces, cuando tú derivas e igualas a 0, ¿sí? Encuentras x igual a 1. Entonces dices, a ver, perdón, x igual a 0, ¿no? Vamos a poner 2x, ahí está. X para que salga x igual a 1. Entonces, x igual a 1, ¿no? Entonces, en x igual a 1, ¿sí? Acá está 0, está 2, acá está el máximo, ¿no? Sí, el máximo. Pero, ¿cómo encuentras este máximo? ¿Sí? Este máximo lo encontrarías f de 1, evaluando en 1, es lo que estoy haciendo, estoy evaluando en el máximo que es x, ¿no? Y ese f de 1 me sale un número, ¿no? Ahí, por ejemplo, va a salir 1, ¿no? Entonces acá me está saliendo, no me sale algo de 1, no esperes que salga algo de 1. Entonces lo que está sucediendo ahí es que cuando yo evalúo en este x que es constante, me sale una constante, ¿no? Una constante, ¿sí? No tiene sentido, a veces la uno está buscando que salga 1, ¿sí? Entonces, eh, igual, ahora si esto fuese negativo, si fuese negativo, entonces eso es decreciente. Para ir al máximo, ¿qué me dice la flechita? En este sentido vas al máximo. Acá está el mínimo y acá está el máximo. Entonces, en tu U, acá está el U toma los valores desde, en este caso, 0 a X. Entonces, si yo quiero ir al máximo, tengo que irme hacia abajo, me dice, ¿no? ¿A qué valor tengo que irme? A 0. Entonces, debo reemplazar el U igual a 0. Entonces, cuando el U es 0, todo esto se hace 0. Entonces simplemente va a quedar teta más 1 alfa x, que es lo que queda acá, una constante, ¿ven? Entonces eso es lo que me dice, ¿no? ¿Hacia dónde estoy yendo? No es reemplazar por reemplazar como algunos han hecho por ahí. Una vez que he hecho él, que ya encontré, acabo de resolver este problema, chicos, ¿no? Entonces mi objetivo era resolver este problema. Ya resolví este problema, acabo de maximizar. Tengo dos máximos, ¿sí? Dos máximos. Es como el problema que le acabo de plantear, ¿no? Si tú tienes dos máximos, ponte, tiene dos máximos acá, para cierto intervalo te sale 5 y para otro intervalo te sale 3, no hay dos máximos, ¿no? El máximo de una función es único, ¿no? O son iguales, o si son distintos, escojo el mayor, ¿sí? Entonces tengo que coger entre uno de ellos dos. Entonces, uno de estos dos debe ser mayor, ¿sí? Yo no sé cuál de ellos, ¿sí? Como son eso, uno de ellos debe ser mayor. De repente uno es 5, el otro es 3, o él es 3 y él es 5, no lo sé. Pero yo sé que uno de ellos es mayor. Entonces, ¿cómo encuentro? Voy a poner el máximo, pues no lo conozco, ¿no? Entonces ahí pongo. Para resolver ello, ¿sí? Para encontrar, una vez ya encontrar, chicos, para encontrar ello tengo que coger el máximo de estos dos, ¿no? De estos dos resultados. Entonces, voy a escoger el resultado, ¿sí? El resultado de acá, el resultado de este problema, ¿sí? Voy a ponerles de ojito acá, el resultado de este problema, ¿sí? Como hay dos máximos, nos ha salido dos máximos acá, yo no sé, no puede haber dos máximos, entonces el resultado de él es el máximo de esos dos, ¿no? El resultado es el máximo de esos dos, de alfa 1 x y de teta más 1 alfa x, ¿no? De eso, debo escoger el máximo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Escojo el máximo entre ellos dos y ese es mi resultado, ¿no? Eso va a ser el f de u, ¿no? El f de u. El f de u sería el máximo, ¿no? Ya encontré, ¿sí? Este es el máximo, ¿no? El máximo, ¿no? Que me pide. El máximo entre ellos dos. Y es por eso que acá, recuerda que eso me va a dar como resultado, ¿no? Entonces, mira, acá sale. Como ambos dependen de X, ¿sí? Acá voy a poner así. Vamos a ver. Como ambos dependen de X, sería el por X, ¿no? El por X, ¿no? Entonces, el máximo de ellos. Recuerda que en este caso puedo hacerlo porque X es mayor o igual que 0, ¿no? Puedo hacer eso. Si fuese negativo, no, ¿no? Entonces, ahí está. De ellos escojo, ¿no? Como estos son números, por ejemplo, si él es 3, 5, el máximo sería 5x, ¿no? Y si él fuese 3, si él fuese 1, el máximo sería 3x, entonces el máximo es de 2, ¿no? Entonces a este máximo, para no estar trabajándolo así, se nota un poquito horrible, ¿sí? Entonces a esto de acá, a todo él le voy a llamar una expresión, ¿no? Este de acá le llamaré beta, por ejemplo, ¿no? Acá le hemos puesto alfa su n menos 1, ¿no? Para no escribir otra letra, ahí está. Entonces,
Eso quiere decir que el máximo, ¿sí? El máximo ahí está, Jn-1, será alfa su n-1, que será uno de ellos dos, ¿sí? Por el x su n-1, ¿no? Recuerda que todo estaba el x, ¿no? ¿Y quién era el x? Recuerda que este x era el x su n-1, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, donde este alfa su n-1 es el máximo entre ellos dos, ¿no? ¿Quién era alfa? Alfa su n, ¿no? Alfa su n más 1, teta más 1 por alfa su n, ¿no? Y ya está, pues, chicos. Y si tú observas, nuevamente, este problema se parece otra vez de manera recursiva, ¿no? Se parece a él, mira, porque en este caso, cuando hagamos el Jn-2, ¿sí? Voy a hacer el J... Entonces, para el Jn-2, usando la ecuación de Bellman, ahora vamos al otro caso, n-2, eso será el máximo, hay que maximizar, en este caso, u su n-2, ya no, ¿no? Del u su n-2 más, ¿sí? El j resuelto el anterior en el proceso siguiente, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Pero este ya lo tengo, ¿no? Este de acá, ¿quién es? Este de acá viene a ser alfa su n-1 por x su n-1. Pero recuerda que el anterior que habíamos resuelto, pero el anterior que habíamos resuelto, Jn-1, era así, mira. Son parecidos, ¿no? En forma son parecidos, ¿no? En forma se parecen, ¿no? En forma, ¿no? Entonces, tiene el mismo modelo, mira, ¿sí? Es la misma idea, ¿sí? En otro momento, pero es la misma idea, ¿no? Entonces, como es la misma idea, va a salir el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso, solamente que ahora el resultado de él, ¿sí? El resultado de este de acá, ¿sí? Ya resolviendo el n-2, perdón, el de arriba, ya, bueno, de él salió como resultado, ¿sí? El resultado del quién era alfa su n-1, x su n-1. Entonces quiere decir que el resultado del quién saldrá. El resultado del, por él saldrá un alfa, una constante, por x su n-2, ¿no? Y ya tengo la forma. Entonces eso quiere decir que j de k, de un alfa sub k, ¿sí? Va a tener la forma alfa sub k de x sub k, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la forma que va a tener, ¿no? Y justamente esa es la forma que nos pedían en el problema, ¿sí? Esa era la forma, ¿no? Entonces así, ahí está, ¿no? De lo anterior tiene ese mismo proceso, ¿no? Por lo tanto, en el problema que me decía, en el problema dice, encuentre, demuestre que los jx sub k es de la forma alfa sub k por x sub k. Ya lo demostramos, ¿no? Donde cada alfa sub k, ¿sí? Satisface esta regla, el máximo entre ellos dos, ¿no? ¿Sí? De esa forma. ¿Y es posible encontrar el óptimo? Claro que sí, porque en este caso, si le damos condiciones al alfa, ¿sí? Por el proceso recursivo, ¿qué quiere decir? El proceso recursivo, para poder encontrar el óptimo, significa que yo debo encontrar el inicio, ¿no? El inicio sería en el x sub 0, ¿no? Entonces, al inicio, ¿sí? En el j sub 0, x sub 0 será alfa sub 0, x sub 0, ¿sí? Entonces, y en el inicio yo le tengo condiciones iniciales, ¿no? Entonces, voy a conocer. Y como ya conozco el alfa sub 0, voy a conocer el alfa sub 1. Si conozco el alfa sub 1, conozco alfa sub 2, así sucesivamente hasta el alfa sub n, ¿no? Voy a conocerlo. ¿Sí? Entonces voy a conocer todos ellos, ¿no? En el problema. Entonces, y se puede conocer en todo momento todo, ¿no? Todo lo que me piden ahí. Ya está, chicos. Eso era el problema 1, ¿no? Voy a dejar un ratito el problema 2 y el problema 3 y voy a pasar al problema 4. ¿Sí? Después hablamos del infinito.
A ver, ¿qué tiene en particular este problema? A ver. Entonces, ya lo hemos leído, ¿no? Entonces, eso significa que si uno hace el, ¿sí? Si uno hace una línea de tiempo, acá hay una cantidad de dinero que voy a repartir, ¿sí? Yo voy a repartir una parte, no sé cuánto, pero hay una parte que yo le daré, por ejemplo, a juventud, ¿sí? Vamos a ponerlo acá abajo. A juventud le vamos a dar una parte. Pero eso, juventud puede ir al final, sí es indistinto, yo no sé dónde, ¿no? Entonces yo no sé, igualito, ¿no? Es indistinto donde lo pongas, ¿no? Una parte le daremos a cultura y una parte le damos a medio ambiente. Entonces nosotros tenemos en este caso 5 millones para repartir. De esos 5 millones, de repente dice, profesor, ahí le damos 3 millones, ahí le damos 1.5 y ahí le damos 0.5. Ahí está, ¿no? Alguien dice, no, profesor, mejor a juventud, no hacen nada a la juventud, le damos mejor 0.5. A cultura, sí, vamos a darle 2 millones y la diferencia la damos al medio ambiente porque queremos vivir siempre, ¿no? Entonces, y ahí está, ¿no? Lo que tú tienes en particular, mira, es que si tú sumas esta cantidad, más esta cantidad, más esta cantidad, ¿sí? Debes tener los 5.000, ¿sí? Pero tú no sabes cuánto le vas a dar a cada uno, ¿sí? No lo sabes cuánto vas a darle, ¿no? ¿Mm? Entonces, como no sabes cuánto le vas a dar, tú le vas a llamar a cada uno, ¿no? ¿Sí? Entonces, sea, por ejemplo, uso cero que le des a él, ¿no? A juventud. Uso uno le doy a cultura, yo no sé cuánto, y uso dos le doy a medio ambiente, ¿sí? Eso es lo que voy a dar, ¿no? Al final, ¿sí? Yo tengo acá 5 millones. Por lo tanto, ya si acá yo le di 2 millones a juventud, acá no va a quedar 5, te va a quedar 3, ¿no? Es decir, va a quedar 5 menos 2, ¿no? Va a quedar 5 menos 2, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que acá va a quedar lo que yo le dé a él restado, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tengo en la etapa inicial, ¿sí? En la etapa inicial. Entonces, lo que voy a tener acá, ¿sí? Para darle a cultura, lo que va a tener a cultura va a ser x sub 0 menos u sub 0, ¿sí? Ahí está. Entonces, y lo que ahora a cultura le vas a dar una parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, a esto voy a llamarle x1 para no hacer tanto problema, x1. Por lo tanto, lo que le quede para medio ambiente será lo que le dieron a cultura, ¿sí? Lo que tenía destinado menos lo que gastó cultura, ¿no? Lo que quedó. Y esto será x2, ¿sí? Y acá tendremos el último, x3, pero el x3 se supone que ya no hay nada, ¿no? He gastado todo, ¿no? Porque todo es invertido, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es mi problema, chicos. Ese es el problema que tengo ahí, ¿sí? Entonces, tengo 5 millones para ser repartidos en él, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Entonces, como tú observas, tenemos un problema, ¿sí? De programación dinámica. Y justo lo que nos dice, ¿no? El problema nos dice ahí, usando programación dinámica, ¿sí? Le indique cuál es la manera que hay que distribuir para maximizar lo que se quiere maximizar el nivel de satisfacción de la ciudadanía, ¿sí? Entonces, vamos a usar programación dinámica para él, ¿no? Como es un proceso finito, no hacemos problemas, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a el solucionario. El solucionario lo voy a colgar más tarde, chicos, ¿sí? Ahí está. Entonces, ya les escribí. Vamos a ponerle ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? ¿Sí? Que le estaba explicando.
Entonces, ahí está. ¿Cuánto va para juventud? No lo sé. ¿Cuánto va juventud? No sé cuánto va para cultura, no sé cuánto va para medio ambiente, no lo sé. ¿Sí? Y ahí tengo, ¿no? Lo que le mencionaba. Parto con x sub 0, dale 5, x1 sería 5 menos 0, es decir, x sub 0, u sub 0, y x sub 2 sería x1 menos u sub 1, ¿no? Y al final x sub 3 es 0, ¿no? Acá tengo la etapa 1, ¿sí? La etapa 2, la etapa 3, son 3 etapas, ¿no? Entonces, nuestro problema es maximizar, en este caso, la satisfacción que tiene en este caso, la satisfacción. Ojo, no me piden maximizar U sub 0, U sub 1 y U sub 2, me piden maximizar el B sub K que depende de la satisfacción, ¿sí? La satisfacción que tiene en este caso el pueblo, ¿sí? Entonces, eso es lo que me dice, ¿no? eh, dice, determine usando la manera que hay que repartir esos 5 millones de euros si el ayuntamiento quiere maximizar el nivel de satisfacción. Ojo, bien claro, ahí está, dice, ¿no? El nivel de satisfacción. Vamos a ponerlo un poquito más. Allá está. Esto lo podríamos poner acá al costado, ahí para notar el nivel de satisfacción. Entonces, eso es lo que voy a maximizar. Mira. Entonces, analicemos un poquito. Entonces, profe, ¿y cómo encuentro este nivel de satisfacción? ¿Sí? ¿No sé? Ahorita lo vamos a ver. Sujeto, ¿sí? Sujeto a él. Que x sub k, es decir, x sub k más 1, que está acá, x1, es la diferencia de estos dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, es la diferencia de x sub k menos u sub k, ¿no? El x sub 0, que es al inicio, es 5, y al final el x sub 3 es 0. Y además tengo esta desigualdad, ¿no? U sub k es menor o igual que x sub k, ¿sí, no? Claro, ¿no? Tengo el, ¿sí? De esa manera, ¿no? Tengo todo eso de ahí, ¿no? Y el U sub k es la cantidad de dinero que le puedo dar, ¿sí, no? ¿Sí? Entonces recuerda que lo máximo que puede distribuir son 5.000, ¿no? Entonces lo máximo que puedo distribuir U es 5 millones y lo mínimo que le daría sería 0, ¿no? Sí, 0. 0, ¿no? Entonces, ¿lo que le puedo dar por U? U toma los valores de 0, 1, 2, 3, 4 y 5, son los valores, ¿no? Y K son 3 etapas, ¿no? La etapa K igual a 0, K igual a 1 y K igual a 2. Profe, y satisfacción, la satisfacción está acá, ¿no? Acá, mira, acá está el nivel de satisfacción, ¿no? ¿Sí? Entonces, para la juventud tenemos este nivel de satisfacción, me dicen, ¿no? Este, ¿sí? Entonces, según la cantidad de dinero que tú le vas a dar, hay un nivel de satisfacción, ¿sí? Que se ha encontrado, que puede ser por una encuesta. ¿Usted cómo está de acuerdo por la cantidad de dinero que le han dado? ¿Cuál es su nivel de satisfacción o cómo calificaría, ¿no? Entonces, eso es una encuesta y ahí, ¿no? Se ha encontrado esto, ¿no? Como ustedes observan, es práctico, dinámico, ¿sí? Que ustedes lo pueden hacer y experimentar, chicos, ¿sí? Si no hubiese pandemia, tendría que ser un ejemplo de práctica, ¿no? De ir en facultades preguntando un tema específico, ¿no? ¿Sí? Que no es nada complicado, ¿no? Pero bueno, entonces ya tengo él. Entonces vamos acá. A ver, utilicemos, ¿sí? Utilicemos programación dinámica para resolver ello. Entonces yo quiero que en el último, ¿sí? En el último ya no sobre nada, por eso le he puesto 0, ¿sí? El último, no hay nada que maximizar, ¿no? Si al final del proceso ya terminó, entonces ya no hay nada que maximizar, ¿no? Entonces el j de x3 es 0, ¿no? Porque se ha invertido todo, ¿no? Porque si no es invertido, significa que todavía me sobra un poquito para poder hacer para el siguiente, ¿no? ¿Sí? Ya eso sería corrupción, chicos, ¿no? Corrupción, ¿no? Sobrar dinero, sobrante y no se invierte todo, ¿no? A ver, en cada etapa, ¿sí? Entonces, voy a poner él y explicarle esta etapa. La idea va a ser la misma para todas. De los otros le explico de ahí nomás. A ver, abajito.
al medio poner mejor. Ahí está bien. Perfecto. Ya. Perfecto, ya está. A ver, justo necesito que vean ambos. A ver, vamos a ver. Vamos recuerda que el proceso de Bellman era de atrás para adelante, ¿no? Entonces vamos a la etapa 3, después a la etapa 1, después a la etapa 0. Estamos en la etapa 3. Y como estamos en la etapa 3, los únicos actores de la etapa 3, ¿sí? Debe ser para acá igual a 2, es decir, x sub 2, u sub 2 nada más, ¿sí? Entonces, voy a maximizar, ¿sí? Y ahí es donde voy a maximizar esta función. B sub 2, U sub 2, U sub 2, ¿sí? Y voy a encontrar X sub 2. Este X sub 2 lo encuentro para acá el anterior, ¿no? ¿Sí? Entonces, TJ sub 3, X sub 3. Pero recordemos que acá ya esto se terminó, ¿sí? Por lo tanto, él es 0. Entonces, solamente hay que maximizar él. Vamos a maximizar los beneficios. Entonces, ¿qué tenemos a ver en esta etapa de acá? Como quiero en 2, solamente necesito x sub 2 y u sub 2. Y voy a encontrar el máximo de esto de acá, el máximo, ¿no? De ello voy a encontrar. Entonces, fíjate acá. X sub 2, u sub 2, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para u sub 2? ¿Sí? Entonces, recuerda que acá, como estoy en x sub 3, tengo que reemplazar acá. X sub 3 será x sub 2 menos u 2, pero recuerda que él era 0. Entonces quiere decir que x sub 2 debe ser igual a u sub 2. Entonces x sub 2 que está acá debe ser igual a u sub 2. Voy a agrandarlo un poquito, creo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por lo que tengo acá, x sub 3 es 0, por él, entonces x sub 2 y u sub 2 son iguales. Entonces las cantidades, mira, 2, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0. Lo que vas a observar que para esta etapa de acá, la etapa 2, en este caso, no va a suceder eso. ¿Sí? Estamos en la etapa más fácil. Entonces acá, de él, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que puede tomar u sub 2? U sub 2 puede tomar esos 5 valores, ¿te acuerdas? ¿Sí? Puede tomar estos valores. Entonces, 5 millones, 4 millones, 3 millones, 2 millones, 1 millón y nada, ¿sí? Como son iguales, tengo él. ¿Sí? Ahora, yo quiero saber cómo encuentro esa satisfacción. Esta satisfacción está acá. ¿En qué etapa estoy? Estoy en la etapa, en este caso, en la etapa 2. ¿Y en la etapa 2 de quién estamos? Estamos hablando del medio ambiente. Estoy en la última, entonces simplemente nos concentramos acá. ¿Sí? Acá. Entonces simplemente hay que observar esto de acá. Nada más. ¿Sí? Voy a observar eso. Entonces ahí está. Observemos. A ver, entonces, y recuerda que tengo ahí, ¿no? Si yo le doy 5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice, si le damos, si le damos 5, acá está, ¿cuánto dinero le vas a dar? Acá dice, a área que le doy, dinero, dinero, dinero está en esta línea. Entonces le doy 5 millones, 4 millones, 3 millones, 2 millones, 1 millón y no le doy nada. ¿Cuál es la satisfacción que va a tener? El beneficio, mejor dicho, ¿no? Entonces, mira, si le doy 5 millones, voy a tener un beneficio de 14. Entonces, si le doy 5 millones, tengo un beneficio de 14. ¿Sí? Si le doy 5 millones, este es U es lo que le vas a dar, ¿no? ¿Recuerda? Entonces, lo que le toca son 5 millones. Si le das 4 millones, vas a tener un beneficio de 9. 9. Si le doy 3 millones, un beneficio de 8. 8. Si le das 2 millones, un beneficio de 6. 6. Si le das 1 millón, un beneficio de 5, 5. Y si no le das nada, un beneficio de nada. Pues, ¿sí? Por lógica, ¿no? Ahí está. Tengo él. Entonces ya tengo mi primera tablita. ¿Sí? Entonces, teniendo presente él, pasamos a la etapa anterior. Yo no sé cuánto le tengo que dar todavía, ¿sí? Y ahí empezamos en la etapa anterior, ¿sí? Entonces, en esta etapa de acá, en la etapa tengo jx1, voy a maximizar, ¿sí? Él. Acá, cualquiera de ellos puede ser máximo, ¿no? Podría ser 14, todavía no maximizo. Vamos a ver cómo maximizamos él. Y te vas a dar cuenta. Primero estamos encontrando los valores. Entonces, mira, de acá tengo él. Esto ya lo conozco, mira, acá está. Recuerda que este de acá está en esta columna. 14, 9, 8, así.
Entonces, nuevamente la misma historia, ¿sí? Nuevamente él. Entonces, acá veamos. No te olvides que US1 siempre es menor o igual que X1. Y US1 puede tomar esos 5 valores, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, empecemos. Empecemos acá. Empecemos. ¿Qué pasa si a US1 yo le doy 5? Si a US1, ¿sí? Si a US1 le da 5, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los posibles valores? A ver, tendría, mira, si X1 vale 5, mejor así más fácil. Si X1 vale 5, este es menor o igual que 5. Entonces, ¿qué valores podría? Para X1 podría ser 5, 4, 3, ¿no? 5 es menor o igual que 5, 4 es menor o igual que 5, 3 es menor o igual que 5, 2 es menor o igual que 5, 1 es menor o igual que 5. Voy a sacar simplemente este primero para entenderlo, ¿sí? Hasta acá, hasta el 5, y ya la idea va a ser la misma para el resto, ¿sí? Voy a explicarlo allá, para entenderlo esto, ¿sí? Si entienden él, ya el resto sale por default, chicos. No es complicado. A ver, fíjate acá. Entonces lo que le explicaba, ¿no? Entonces, para X1, si X1 es 5, entonces, como US1 es menor o igual que X1, entonces los valores para US1, ¿qué puede ser? 5, 4, 3, 2, 1 y 0, ¿no? Esos son los valores. Todos ellos son menores o iguales que 5, ¿sí? 5. Entonces, por eso es que el X1 todos son 5, ¿no? Acá. X1 todos son 5, y el US1 tiene los valores 5, 4, 3, 2, 1 hasta 0, ¿no? Pero ¿cómo encuentro el X2? ¿Sí? Recuerda que el X había una reglita, ¿no? X sub K más 1 era el X sub K menos U sub K, ¿no? ¿Sí? Entonces, el X2 lo encuentro restando, ¿no? En este orden, voy a restar el menos el, ¿sí? Para encontrar el X2 voy a restar en este sentido, ¿no? Entonces, restando, a ver. 5 menos 5, 0. 5 menos 4, 1. 5 menos 3, 2. 5 menos 2, 3. 5 menos 1, 4. 5 menos 0, 5. Ya tengo el X2. Profe, ¿para qué encontramos el X2? Porque si yo tengo el X2, voy a encontrar el J de X2, pues necesito encontrar esto, ¿no? ¿Sí? El J de X2. Entonces, vamos a encontrar los J de X2, ¿sí? Entonces, los J de X2, ¿sí? ¿Cómo se encuentra? ¿Sí? El beneficio primero, mira, vas a encontrar el beneficio de uso 1 más el JX2. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, ¿cuál es el beneficio que encuentre uso 1? Entonces, ahora, lo que tú tienes que tener presente, como estamos en la etapa de cultura, nos debemos centrar en esta fila. Y simplemente estos son los beneficios. No te olvides que esto era para 5 millones, 4 millones, 3 millones, 2 millones, 1 millón y 0, ¿no? Son los dinero, ¿no? Ese dinero, ¿no? Como está arriba, simplemente porque va a subir un poquito, ahí está. ¿Mm? Entonces, esto lo voy a colocar acá para que se note. ¿Sí? Acá, por mientras. Ya está, ahora sí va a entrar todo. Entonces, ahora sí lo cojo este de acá, ya no tiene sentido escribir. Ya, a ver. Entonces, concentremos, chicos, ¿ya? A ver, ¿cuál es el beneficio? A ver, si le doy 5 millones, ¿sí? Si le doy 5 millones en cultura, su beneficio será 10. Entonces, este beneficio es 10. Pero, ¿cuál es lo que encuentro acá de haberle dado 5 millones? Si yo le doy 5 millones, este es el beneficio, pero de la etapa que viene acá del medio ambiente, ¿cuál es su beneficio que obtiene el medio ambiente? El medio ambiente significa que si tú le das 5 millones, ¿sí? X2 vale 0. Entonces, el X2 vale 0 y encuentras acá, a ver, X2 0, J de C de X2 0. Entonces, por eso es 5. 10 más 0, 10. Tiene lógica, ¿no? Porque si tú le diste todos los 5 millones a cultura,
entonces eso quiere decir que medio ambiente ya no le has dado nada de dinero, por lo tanto no hay nada que va, ningún beneficio va a tener, ¿no? Es por lógica, ¿no? ¿Sí? Pero lo estamos usando en la tablita nada más, ¿sí? La tablita, pero eso tiene lógica, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo le doy, a cultura le doy 4 millones? Su beneficio será 8. Entonces, si le das 4 millones, ¿sí? Si le das 4 millones, su beneficio es 8. Pero ¿qué quedó? Quedó 1 millón para, en este caso, para medio ambiente, ¿sí? Entonces yo comienzo a buscar en medio ambiente que tengo mi tablita acá. ¿Qué pasa si le doy 1 millón? Si le das 1 millón, obtienes un beneficio de 5, por lo tanto 5, y le sumas 13. Y solamente voy a explicar él, ¿sí? Solamente con detalle él. ¿Qué pasa si le doy 3 millones? ¿Sí? Le doy 3 millones. En este caso, si le das 3 millones, Cultura va a tener 6 millones, 6 de beneficio. Tiene 6 de beneficio y por lo tanto le está sobrando 3 millones. Le está sobrando para, en este caso, para medio ambiente. Entonces, ¿qué beneficio tengo si le doy 3 millones? Si le das 3 millones, tienes un beneficio de 8. Ahí está 8. 6 más 8, 14. ¿Sí? Lo dejamos ahí todavía. A ver, ¿qué pasa si ahora le doy 1 millón, le doy a cultura? Si le das 1 millón a cultura, entonces su beneficio es 3, ¿sí? Si le das 1 millón, su beneficio es 3. Por lo tanto, te está sobrando 4 millones para darlo al medio ambiente. ¿Y cuál es el beneficio que tiene medio ambiente si le das 4 millones? 9. 9. 3 más 9, 12. Y finalmente, si no le doy ningún beneficio, o sea, perdón, no le doy nada de dinero a cultura, por lo tanto no tendré ningún beneficio, será 0. Por lo tanto, los 5 millones me queda para repartirlo, en este caso, a medio ambiente. ¿Y qué pasa si le doy 5 millones a medio ambiente? Obtengo un beneficio de 14. 14. 0 más 14, 14. Por lo tanto, estos son los resultados que tengo de este valor de acá, de esta suma. ¿Qué tengo que hacer con ellos? Me dice encuentra el máximo. Entonces, 10, 13, 12, 14, 12 y 14. Hay dos máximos, ¿no? Dos máximos. Entonces, eso es lo que me interesa, esos dos máximos, ¿sí? Pero ojo, eso es solamente para x1, ¿sí? Entonces, vamos a completar la tabla, ¿sí? Ahí está. Cuando x1 vale 1, ahora cuando x1 vale 4 tengo ese máximo, cuando x1 vale 3 tengo ese máximo, cuando x2 vale 2 tengo ese máximo, cuando x1 vale 1 tengo ese máximo, y cuando x0 vale 0 tengo ese máximo, ¿sí? Y ya tengo todos los máximos encontrados por cada uno de ellos, ¿sí? Lo dejamos ahí. Entonces, ahora vamos a la última, ¿no? A la etapa de cultura. Entonces, ¿y qué hago acá? Voy a tomar solamente los máximos. Entonces, mira, cuando x vale 1, ¿sí? U vale 2, ¿sí? X vale 1, x1 vale 5 y x2, estamos acá, bueno, a lo mejor así. Cuando tengo el x1, 5, y us1, 2, encuentro el máximo, ¿no? Eso lo voy a apuntar en una tablita, ¿sí? Entonces ahí está mi tablita, mira. x1, 5, ¿sí? Ahí está, x1, 5, uso 1, 2, encontraba 14, ¿no? El máximo beneficio. Pero el otro caso había 2, ¿no? Máximo, cuando es 0. Igual apuntamos el x1, 4, uso 2, 2, se obtiene el máximo que es 12 y así, ¿no? Y hago mi tablita de máximo. Como te das cuenta, ese es un proceso recursivo, ¿no? Porque otra vez tengo una tablita muy parecida, ¿sí? Muy parecida a él, ¿no? Que lo que empecé, ¿te acuerdas? Mira, muy parecida al J sub 2. Ahora tengo una tablita muy parecida para el J sub 1, ¿sí? Y hago el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso. Ahora, si x sub 5 vale 5, ¿sí? Si él vale 5, entonces el u sub 0 son los únicos problemas nomás, ¿no? 5. ¿Sí? 5. Profesor, ¿y por qué no pone x sub 0 igual a 4? Porque recuerda que x sub 0 ya sabes, ¿no? ¿Cuánto es el que tienes, no? 5. No, el x sub 0, ¿te acuerdas? El x sub 0 era 5, ¿no? Por lo tanto, no hay otra posibilidad. No hay x sub 0 que valga 4, ¿no? ¿Sí? 5. Entonces, todo al inicio son los 5 millones, ¿no? Y son los valores que tomas. 5, 1, 3. Otra vez, guiándome de la tablita, el mismo proceso que hemos puesto, ¿sí? Voy a obtener 11, 12, 14, 16, 17 y 14.
el máximo es él, ¿sí? El máximo acá. Entonces, como yo quiero un problema de maximizar, ¿sí? Maximizar, entonces, ahora sí, ya encontré y una vez que ya llegué a la última etapa, que es la etapa 1, ¿sí? Y encuentre el máximo, voy en cadenas, ¿sí? En cadena. A ver, entonces, empezamos. Fíjate acá. Tengo. ¿Cuándo ocurre este máximo? 17. ¿Cuándo ocurre? Cuando x sub 0 vale 5, ¿sí? Y, y u sub 0 vale 1. O sea, cuando le doy 1.000.000, ¿sí? De estos 5 millones que voy a repartir, le doy 1.000.000 a cultura, ¿sí? Entonces me está sobrando 4 millones. Lo que me sobra 4 millones, ¿cuánto le voy a dar en este caso, perdón, este era juventud, ¿no? A juventud, ¿sí? Entonces, de esos 4 millones, dice, le doy 2 millones a cultura, ¿sí? Y eso lo vamos a encontrar acá. Entonces, vamos hacia atrás, en la tablita anterior, ¿sí? Vamos a él, ¿y qué me dice, no? El máximo, encuentras. ¿Cuántos millones le vas a dar a cultura? Le vas a dar 2 millones, ¿no? Porque acá en 2 millones está el máximo, mira, 2 millones y 4, ¿no? Recuerda que X1 era 4 millones a repartir y 2 millones te queda 12, ¿no? Que es el máximo, ¿no? Eche el agua caliente, por favor. Y ya está, ¿no? Entonces, ahí está. Tengo el I de él, ¿sí? Eso es lo que me queda, 2 millones para repartir a medio ambiente, ¿no? De esos 2 millones le daré sus 2 millones, ¿sí? Y ya no me debe sobrar nada, ¿no? Entonces acá tengo, debo tener la respuesta, como te dije, x sub 0, u sub 0, x sub 1, u sub 1, x sub 2, u sub 2, y este x sub 3. Esta es mi respuesta, chicos, ¿sí? Es un vector de respuestas, ¿sí? Entonces, hemos resuelto ese problema, ¿sí? Ese problema de ahí. Y este problema, el problema 3 y el problema 2 tienen la misma característica, ¿sí? Tienen la misma característica, tienen la misma idea. Entonces, de ahí le voy a decir, lo voy a explicar del solucionario. A ver, entonces, por ejemplo, ahí dice, considere este problema, ¿sí? Este problema, ahí está, me dan el. Tengo un factor, mira acá, con un factor multiplicado, decreciente, ¿no? Porque este es decreciente, ¿sí? Que algunos le dicen factor de descuento, también le dicen, ¿no? De esta manera, pero en horizonte infinito, mira, ¿sí? Horizonte infinito, no es el que hemos visto ahorita, ¿no? El que hemos visto ahorita era, en este caso, fijo, ¿no? ¿Sí? En este caso es infinito, ¿no? ¿Sí? Es decir, un proceso infinito, ¿no? Ya está. Sujeto a él, ya me da, ¿no? De que se puede modelar, también se modela, hay problemas económicos para modelar esto, ¿sí? Especialmente problemas biológicos, ¿sí? Él. Entonces me dice, escriba la ecuación de Bellman para él, determine la solución de la ecuación de Bellman, sugerencia, suponga que la solución tiene esta forma, determine la función de política y calcule x sub 4 sabiendo que x sub 0 vale 1. Si tú observas este problema y me voy al problema 3, el problema 3 tiene la misma forma, ¿no? Me dan una función, ¿sí? Una función de valor, ahí está, que tiene esta forma, y me piden hallar las constantes alfa, beta y gamma, ¿sí? Para eso, ¿no? Que es la misma idea. Una vez que yo encuentre él, puedo encontrar los valores como el x4, x3, de esa manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacer él y le menciono para el otro, ¿no? Que es la misma idea. Como acá va a haber números, ¿sí? Trabajo con él, igualito puede ser para acá, ¿sí? La idea es la misma. Entonces, fíjate acá. A ver, entonces, eh, nuestro proceso recursivo con horizonte infinito, para la ecuación de Bellman, me dice lo siguiente. Horizonte infinito, ojo, ahora estamos en horizonte infinito. Nuevamente vas a tener una función recursiva, ¿no? Recuerda que siempre era K y tienes K más 1, ¿no? De esa manera, siempre, ¿no? Y vas a ir retrocediendo en el proceso. Pero como tienes infinito, ¿sí? Infinito, ¿cómo retrocedes? Profe, espera un ratito, estoy en infinito, voy infinito menos 1. Entonces, es justamente él, ¿no? ¿Qué dice? Esta constante, acá está aquí la misma, 0,5 elevado a la t, esta constante,
se va a multiplicar al infinito. Es un cambio de variable en sí que se hace. 0,5, mira, ahí está, ¿sí? De esta manera, sin el t, mira, un medio. Este es un medio a la t, 0,5 a la t. 0,5 por el final. Y dejas la misma función que está acá, ¿sí? Igualito sería la misma idea para el otro, mira. ¿Sí? Entonces fíjate acá. Mira, este 0,5 que estaba acá, ¿sí? Este 0,5 lo vamos a pasar para acá, para reescribir la ecuación de Bellman, ¿no? Ahí está. Y ahí está. Entonces planteamos el proceso recursivo. Vamos a plantear el proceso recursivo, ahí está, mira, el 0,5 y dejamos el sin el 0,5 elevado a la t. Y ya tengo el. Entonces, y ahí tengo la forma que va a tener mi función, ¿no? Tengo, mira, esa función, es lo que me dice, ¿no? Una vez que tenga esa función, lo que yo tengo que maximizar es, ¿no? Mira, voy a maximizar para el u sub k. Entonces maximizo, le llamo f de u sub k, la misma función, y tienes el 0,5, ¿sí? Acá está, por esta expresión. Pero esta expresión tengo la forma, mira, es menos c por él. Entonces sería menos, acá sería menos 0,5c por esta expresión x sub k más 1 al cuadrado. Pero x sub k más 1 lo regreso por él, ¿no? Por esta relación de recursividad, ¿no? ¿Sí? X sub k más 1 es la suma de x sub k, x sub t y u sub t, ¿no? Entonces lo regreso nada más por él. Ya está. Y esa era la idea, ¿no? El proceso es el mismo, solamente cambia la forma nada más, ¿no? ¿Sí? El proceso va a ser el mismo, solamente acá pones el factor de descuento, ¿sí? Ahí está, sin el t y nada más. Y el proceso es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está, mira, y todo debe quedarme en términos de la etapa K, ¿sí? K, no hay K más 1 ni K menos 1 ni K. Una vez que tenga él, tengo una nueva función, otra vez, por eso me tomé un tiempo para explicarle, porque podía ser lineal, como puede ser que no sea lineal, puede hacer que esto tenga restricción o no, ¿sí? En este caso, esto no es lineal, derivo, ¿sí? Ahí está, nuevamente, derivamos, ahí está, y encuentro. Recuerda que encuentro el U que va a maximizar, no encuentro X, ¿no? Como por ejemplo escriben ahí, encuentro el U a maximizar, ¿no? Por lo tanto, con este U, que es un óptimo en términos del X sub K, va a maximizar esa función, ¿no? Y fácilmente puedo observar que es el máximo porque la segunda derivada de él te va a salir negativo, ¿no? Sale negativo, ¿no? Ahí está. Sale menos 2 menos c. Y como c es positivo, solo sale negativo, es cóncava, ¿no? Es el máximo. Reemplacemos. Ya, acá viene lo interesante. Una vez que encontraste el máximo, ya tienes este máximo. Entonces tienes el B sub K, ¿sí? Pero mira, B sub K, ¿a qué sería igual si le reemplazas? Sería menos C X sub K al cuadrado, menos C X sub K al cuadrado, él. ¿Cuál era el máximo de él? El máximo de él va a ser cuando tú reemplaces U sub K por esta expresión. Entonces el X sub K lo dejo igual, el U sub K lo reemplazo por él, por menos y al cuadrado, por menos el U sub K al cuadrado, más 0,5, ¿sí? De él. Bueno, este es lo mismo que está acá, ya lo reemplacé acá, ¿no? Ahí está, menos 0,5, el C, U sub K, X sub K, y el U sub K lo reemplazo acá. Y como tú observas acá, en este problema, ¿sí? Todo está en términos de X sub K, ¿sí? Acá, full constantes y X sub K. Porque recuerda que nuestro objetivo era encontrar el X sub K, ¿no? Así como él. Entonces, ahí está, mira, hay que resolver todo ello. Simplificamos x sub k al cuadrado, ¿sí? Resolvemos él y sale c raíz de 2 y tomo solamente, hacer una cuadrática, ¿no? Pero como me dicen que c es positivo, lo tomo c raíz de 2, ¿no? C raíz de 2. Por lo tanto, ya encontré mi función de política, ¿no? Ahí está, mira, menos c, x sub k, es decir, menos raíz de 2, x sub k al cuadrado, ¿no? Y una vez que tengo él, puedo calcular todo, ¿no? Por ejemplo, b sub 0 sería menos raíz de 2, ¿sí? U sub 0, acá recuerda que hay una función recursiva para él, mira. El u sub 0 será el menos c sub 0, c más 2. Recuerda que c es raíz de 2, ¿no? Ahí está. Y encuentro, ¿sí?
Recuerda que el x0 vale 1 por dato del problema, ¿sí? Y tengo x1, ¿no? Para encontrar b1 sería él, y u1 ya lo tengo, y el x2 también, ¿no? Y así vamos encontrando todo de esa manera. Y ya salió, pues, chicos, ¿no? Hasta que encuentres x4, que sale esa expresión, que es justamente lo que nos pide en este problema, ¿no? Si tú observas, es lo mismo, mira, para él, ¿sí? Es lo mismo. Tengo él, todo lo escribo en términos de el tiempo t, acá está en t, pero no está en t, mira, está en t más 1. Entonces, reemplazo, ¿sí? Por esta forma que ya me dicen, y ya está, ¿no? Todo está en términos de t. Una vez que tenga el término de t, voy a maximizar con respecto a i sub t. Entonces, f de i sub t va a tener esta forma. Lo derivo, ¿sí? Igual a 0. No es lineal como todo 0, por eso lo puedo derivar porque no es lineal, ¿sí? Entonces, y la segunda derivada te puedes dar cuenta que es negativa, no hay ningún problema, entonces es un problema del máximo. Y ahí tengo, ¿no? Si b es distinto de 2, resuelvo el y me tengo mi función recursiva del USUI en términos de caso t, ¿no? ¿Sí? Porque recuerda que acá es una función que tengo caso t y t. Como voy a maximizar y t, debe salir en términos de caso t, ¿no? Que ya es fijo. Y reemplazando otra vez, mira, ¿sí? Reemplazo acá, debo encontrar comparando las constantes, ¿no? Alfa vale 2, beta vale 1/2 y gamma vale 2/3, ¿no? En este caso hay 3 constantes, en el anterior solamente había la constante C nada más, ¿no? Estaba más fácil, ¿no? C, acá hay 3 constantes, ¿no? Y si ya tiene la constante, tiene la función, si tiene la función puedes calcular todo lo que te piden, ¿sí? Y por último, chicos, vemos en este caso un problema de teoría, dos problemas de teoría de juegos, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos terminado lo que es programación dinámica. Vamos al problema de teoría de juegos, ¿sí? Vamos por el más sencillo de todos, ¿sí? Me dice, Fernando y Carlos están aburridos debido a la actual pandemia que estamos viviendo. Cierto día, Fernando le propone a Carlos jugar cara y sello con una moneda, y para hacerlo más entretenido deciden apostar de la siguiente manera. Si Fernando obtiene cara y Carlos sello, entonces Fernando paga a Carlos 2 soles. Si Fernando obtiene sello y Carlos cara, entonces Fernando paga 4 soles, paga a Carlos 4 soles. Si ambos obtienen cara, entonces Fernando recibe 3 soles de Carlos. Y si ambos obtienen sello, entonces Fernando recibe 4 soles de Carlos, ¿sí? Según los datos anteriores que me plantean ahí, me dice que se puede afirmar. Fernando siempre gana, Carlos siempre gana, la mejor estrategia de Carlos es siempre obtener caras, ¿sí? No hay equilibrio en estrategias puras, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahí es escribir esto en una tabla de doble entrada, ¿sí? Entonces voy a mi tablita de doble entrada, ahí está. Entonces, acá tengo Carlos y acá tengo Fernando, ¿no? Carlos puede obtener caricello, Fernando puede obtener caricello, ¿no? Entonces veamos. Si Fernando obtiene cara, entonces Fernando tiene cara, estamos en esta línea, ¿sí? Y Carlos obtiene sello, estamos en esta línea, entonces estamos acá, la intersección sería él. Entonces dice, Fernando le paga a Carlos 2 soles, ¿no? Entonces, esto de acá es relativo, ¿no? De repente dice, Fernando recibe 0 y Carlos 2, ¿no? Ahí está. O podría ser menos 2 a Carlos y 0 a menos 2 a Fernando y 0 a Carlos, ¿no? También, ¿no? Pierde, ¿no? Podría ser, de repente algunos dicen pierde, entonces pones Fernando menos 2 y en este caso él le puede decir más 2, etc., ¿no? Entonces, Fernando no gana nada. Fernando queda 0 y en este caso Carlos recibe 2 soles, ¿no? 2 soles. A ver, en este caso vamos al siguiente, ¿no? Dice, si Fernando obtiene sello, si Fernando tiene sello, estamos en esta fila, ¿sí? Entonces, y Carlos saca cara, estamos acá en esta esquina. Entonces dice, Fernando le paga a Carlos 4 soles. Fernando le va a pagar a Carlos 4 soles, ¿no? Entonces, como Fernando le paga 4 soles, va a recibir Carlos, que es la segunda componente, y 0 es lo que recibe Fernando, ¿no? Si ambos sacan cara, estamos acá, ¿sí? 3 y 0.
¿sí? Entonces dice Fernando recibe 3 y Carlos nada, ¿no? 3 y 0. Si ambos tienen sello, estamos por último en él, entonces Fernando recibe 4 soles de Carlos, ¿no? 4 soles de Carlos, ya está, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Qué puedo afirmar, sí o no? ¿Sí? Entonces me dice, Fernando siempre gana, entonces hay varias estrategias ahí que podemos usar. Podemos usar, a ver, para ver si quién gana siempre o quién tiene mejor estrategia, puedo usar, buscar el equilibrio de Nash, ¿no? El equilibrio de Nash nos decía una posibilidad para poder encontrar el que mejor estrategia podemos encontrarlo, ¿no? A ver, si tratamos de buscar el equilibrio de Nash que me dice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar el máximo, ¿sí? El que mejor, ¿no? Entre Fernando, por ejemplo, Fernando, me olvido de Carlos. Fernando, el que tiene mejor estrategia sería, vamos acá mejor. Esto lo saco acá. Ah, nuevo acá. Entonces, en Fernando, si observas, un gatito me olvido de él. Entonces, en Fernando, el que tiene mejor estrategia, mejor ganancia sería ahí, ¿no? Que saque cara, ¿no? ¿Sí? Igualmente me olvido de Carlos, ¿sí? Y el que tiene mejor sería 4 acá, ¿sí? De esa manera, ¿no? Entonces, ahí está. Dice, entre Fernando, ¿qué es más conveniente para él? Obtener cara, qué sé yo, cara, porque va a ganar, ¿no? Va a recibir 3 soles de Carlos, ¿no? Y en él, ¿qué le conviene a Fernando? Le conviene en este caso, ¿sí? A Fernando le conviene en este segundo caso, en este segundo le conviene sacar sello, ya que si él saca sello, va a percibir de Carlos 4 soles, ¿no? Ahí está. Entonces, hago la misma idea, ¿sí? Para él, ¿sí? Entonces, para, para él, ¿no? Entre Carlos, por ejemplo, para Carlos, ¿cuál sería su mejor estrategia? Sería buscar entre 0 y 2. Lo mejor es 2, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, este, para él, a Carlos le conviene, su mejor estrategia de él, ¿sí? Es sacar cara, ¿no? Porque Fernando le va a pagar, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, bajamos él, ¿y qué me decía el equilibrio de Nash, no? El equilibrio de Nash me dice, hay un equilibrio en Nash, aquel que tenga esas dos líneas, ¿no? Sí, dos líneas, ¿no? En este caso, ¿no? Y como observas, en este caso de este problema, no hay ninguno que tenga dos líneas, ¿no? Es decir, no hay una mejor estrategia para ninguno, ¿no? Porque cuando Carlos tenga una estrategia, Fernando, ¿sí? La estrategia de Carlos no va a hacer que Fernando gane, ¿no? Entonces no hay ninguno que pueda ganar, ¿no? Entonces, en ese caso no hay una estrategia, no hay equilibrio en Nash, ¿no? No hay equilibrio en Nash, ¿no? No hay equilibrio en Nash, ¿no? Y para terminar, chicos, el de acá, ¿no? Entonces, acá ya me dan un juego, ¿no? Sí, ya me dan un juego con X, Y, de esa manera, con variables, ¿no? ¿Para qué valores de X, Y se tiene que el perfil UL sobrevive a la dominancia estricta iterada? ¿Sí? Entonces, es por dominancia, ya no es por equilibrio Nash, ¿no? Y los siguientes dos me hablan del equilibrio Nash, ¿no? Entonces, para hablar de dominancia estricta iterada, entonces veamos acá, hay que analizar jugador por jugador, ¿no? Y hay que ver cuáles son los beneficios o los pagos que él obtiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el jugador 1, que le llamamos 1, tiene dos estrategias, ¿no? A, U y D, ¿no? Y para el jugador 2 tiene dos estrategias, L y R. Entonces buscamos el perfil UL, por condición del problema queremos el perfil UL, o sea, este de acá, ¿no? L. Entonces, para que ese perfil sobreviva ante los otros tres, ¿sí? Por dominancia iterada, es que el jugador, mira, debe ocurrir
que el jugador, solamente el jugador 1, ¿sí? Debe predominar U con respecto a D, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Para que predomine U con respecto a D, olvídate del jugador 2, estamos en jugador 1. Entonces, para que predomine este X1, debo compararlo con el 1, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que las ganancias o lo que debe predominar es que ambos casos, ¿sí? Debe ocurrir, ¿no? Para él, mira, que X sea mayor que 1 y X más 2 sea mayor que X. Pero X más 2 ya es mayor que X, o sea, no me hago problema con él, solamente faltaba que X sea mayor que 1, ¿no? Ahí está. Y para el jugador 2, ¿sí? Para el jugador 2, ¿sí? Yo quiero que sobreviva, recuerda, quiero que esto sea, ¿no? Entonces, debe predominar L con respecto a R, ¿no? Entonces, debe predominar L con respecto a R, ¿no? Y hablamos con respecto al uso, ¿no? Entonces, viendo en este caso, según lo que ofrezca, ¿no? Acá, entonces 5 debe ser mayor que y menos 1 debe ser mayor que 0. Por lo tanto, basta que 5 sea mayor que y, ¿no? 5 sea mayor que y. Y con eso ya voy a obtener, en este caso, que esto predomine, ¿sí? Va a predominar sobre todos. Por lo tanto, eso quiero que ocurra los dos de manera simultánea. Como quiero que ocurra de manera simultánea, eso se representa en un gráfico, ¿no? En un gráfico, ahí está. Entonces ahí me dice X mayor que 1, 1 es abierto hacia la derecha y Y menor que 5 hacia la izquierda, ¿no? Podría tener negativos, no hay ningún problema, ¿no? Sí, nadie dice que sean positivos, ¿no? Ahora, buscamos ahora, en este caso, por el equilibrio de Nash, buscamos que, por ejemplo, vamos a la C y después a la B, ¿no? Para terminar. La C me dice que el perfil debe ser UR, ¿sí? Entonces, en la C el perfil debe ser UR. Entonces, si tenemos el, ¿sí? Entonces buscamos que el RS-1 me dé como perfil AU, ¿sí? AU, los beneficios que voy a tener del jugador 1, debe estar en la fila U, ¿sí? Ahí está. Y voy a maximizar los máximos beneficios entre el S, ¿no? Los elementos de ese sub 2, ¿sí? Igualmente para el jugador 2, ¿no? Para el jugador 2 la misma idea, ¿sí? Como quiero que sea esta columna como el de Nash, el equilibrio de Nash, entonces él debe predominarse, ¿no? ¿Sí? Debe predominar R, ¿sí? Voy a maximizar entre estos dos nada más, ¿no? Entre esos dos. Entonces ahí está, ¿no? Nuevamente voy al equilibrio de pagos, ¿sí? Los pagos que se dan y obtengo eso, ¿no? Que ya lo hemos explicado en el anterior, ¿no? Y si tú obtienes él y obtienes él, hay que resolver esta desigualdad, ¿no? Al resolver esa desigualdad, ¿sí? Se debe cumplir eso. Nuevamente es una región, ¿sí? Y lo mismo sucede para él, pero acá va a haber algo incorrecto, ¿no? ¿Es posible que haya este equilibrio? No, ¿no? Porque me va a salir que 1 es menor o igual que X y X es mayor o igual que X más 2. Pero nunca va a ocurrir que X sea mayor o igual que X más 2. Eso no va a ocurrir nunca, por lo tanto aquí es vacío. Vacío interceptado con cualquier cosa es vacío. O sea, acá no hay valores que satisfagan a ambos, ¿no? No hay. Ya pues chicos, eso sería con respecto a la PD, ¿sí? Entonces, no hay más chicos ahí que decirles. ¿Sí? Con eso hemos terminado la PD. ¿Sí? Ya chicos, tiene en la noche, no se olviden su PC, ya está programada, el profe ya lo hizo. ¿Sí? Nos vemos chicos, cuídense.